Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más de la Escuela de Práctica Jurídica. Es un placer estar otra tarde más con vosotros. Es además habitual en esta sección de compliance que hagamos este mismo webinar por estas fechas todos los años, con lo cual supongo que algunos ya estaréis repitiendo, como hemos visto algún alumno que está entre los asistentes. Con lo cual es un placer teneros aquí una vez más. Bueno, mi nombre es Carlos Bonilla, soy abogado especialista en Derecho Penal y en Compliance Penal y codirijo los programas de Compliance aquí en la Escuela de Práctica Jurídica. Es un placer y un honor tener conmigo a otros dos profesores del curso y amigos como es Francisco Bonatti, socio de Bonatti y director de Bonatti Compliance y Penal, un penalista y un experto en compliance de eh, reputada competencia, ¿no? ¿Qué tal, Paco? Pues encantado de estar aquí con vosotros, Carlos. Un placer, como siempre, estar en la EPJ. Ujú. Y luego tenemos también a Alonso Hurtado, que es socio de Compliance y Ciberseguridad en Écija, también miembro de ASCOM, vicepresidente. Y es un placer, y profesor de nuestro curso. Es un placer estar contigo, Alonso. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y un placer compartir plantel con vosotros. Bueno, mencionar al ausente, que es Jesús, el pobre ha tenido un imprevisto que no va a poder asistir, eh, además sobrevenido y improrrogable, o sea que le perdonamos porque además me ha prometido que no hacía falta, pero que va a hacer él iba a hablar sobre sostenibilidad y compliance para los que estén interesados y va a hacer un webinar expreso más adelante sobre ello. Entonces, todos contentos. Bueno, deciros, el webinar la estructura es, bueno, principalmente el concepto es que es un aperitivo de lo que luego vamos a tratar durante el curso. Nosotros somos profesores del curso de alta especialización en compliance en la Escuela de Práctica Jurídica, que arranca en octubre, en una quinta edición, que os recomiendo. Ahora pasaremos la información por el chat, pero bueno, yo creo que es uno de los mejores programas que hay hoy en día. Está mal que lo diga, pero bueno, no. Lo digo más que nada porque combinamos una doble titulación. La preparación para la certificación CESCOM, que para quienes estén en compliance saben que es la certificación de referencia en nuestro mundo, y a la vez la titulación de la Escuela de Práctica Jurídica, que es la escuela jurídica de más antigüedad y yo creo que reconocido prestigio que tenemos. Además que tratamos de aportar un valor práctico, ¿no? Al compliance y tratar de que los profesionales de nuestro plantel traigan los problemas a los que se enfrentan a diario. El webinar es de 1 hora, lo estructuramos 15 minutos cada uno y luego preguntas, por lo que va a ser breve. Nos gustaría detenernos en cada sección mucho más, pero eso es la estructura de los webinars. El que quiera ampliarlo, que se apunta al curso que merece la pena. Bueno, sin más dilación, si os parece, Ángel, puedes poner mi presentación. Si queréis ya cojo la inercia, acabo yo de hablar de mi libro y luego paso la batuta. En mi caso, voy a hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica y de compliance penal, de las novedades que tenemos este año, ¿no? En este webinar de actualidad de compliance 2024. Bien, he de decir que este 2024, en lo que es evolución legislativa, no tenemos nada, y quiero decir directamente ligado al compliance penal, a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sí hay, y ahora lo tratarán Paco, que va a hablar de investigaciones internas, canales de denuncia, acoso laboral, o incluso Alonso, que va a hablar de ciberseguridad. Sí habría en sus materias que pueden ligarse al compliance penal, pero no como tal. Entonces, voy a cifrar la actualidad en evolución jurisprudencial, digámoslo así, ¿no? He recogido 3 sentencias que además, por orden cronológico, veréis que van de menos a más, de menos a más en profusión teórica, ¿no? Incluso con derivación práctica. Entonces, bueno, para comenzar, empezamos por la primera sentencia, la de febrero. Os he dejado el documento linkea directamente a la sentencia, por si lo queréis leer. Vamos a hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica.
La primera sentencia, la de febrero, os doy un poco un contexto fáctico sin detenerme mucho porque son 15 minutos lo que tenemos. Trata de un delito de alzamiento de bienes, una cuestión que es muy habitual en penal económico, los que nos dedicamos también a litigación penal, que son los alzamientos cuando una empresa, pues bueno, económicamente pues entra en declive, ¿no? No puede hacer frente a los pagos y distraen el patrimonio o recursos de la empresa para no pagar y lo integran en el patrimonio, los socios, los administradores integran en el patrimonio los recursos y patrimonio de la propia empresa para eludir las cargas que tienen, en este caso, remuneratorias, ¿no? La empresa pues, entra en crisis, no puede hacer frente a pagos, deja de pagar a sus trabajadores y no los paga, lo tiene que satisfacer el FOGASA, pero a la vez teniendo recursos y patrimonio para hacer frente a determinadas deudas, deciden eludirlo, ¿no? Y sobre todo unos temas de unos automóviles, ¿no? Integrarlo en su patrimonio. Bien, aquí lo que plantea, para lo que nos sirve, porque vamos a ir directamente a la responsabilidad penal de la persona jurídica, lo que plantean los recurrentes, que son condenados por un delito de alzamiento de bienes, plantean lo siguiente, porque es interesante. Dicen, bueno, vamos a ver, el delito de alzamiento de bienes, el sujeto activo tiene que ser el deudor. En este caso, y es un apunte, en este caso a la persona jurídica no se la había acusado, ¿vale? Entonces dicen las personas físicas condenadas. Dicen, en este caso, perdón, en el delito de alzamiento de bienes tiene que ser el sujeto activo el deudor. El deudor de las obligaciones remuneratorias, el que paga los sueldos, con quien suscribe una obligación los trabajadores es con la empresa, no con las personas físicas, no con los socios. Entonces, si el deudor no ha sido acusado en este caso, que es la persona jurídica, y el delito de alzamiento de bienes forma parte del numerus clausus de delitos en los que puede incurrir la persona jurídica, que eso lo anuncio porque hay personas de fuera, en España rige el régimen de numerus clausus, solo de determinados delitos puede responder la persona jurídica. Bien, dicen los recurrentes, si el deudor no ha sido acusado, yo no puedo responder penalmente como persona física, porque el que tenía la obligación era la persona jurídica. En este caso, los condenados eran administradores de hecho, ¿no? Bien, dice, en todo caso podría responder a título de cooperador necesario, partícipe, pero no como actor principal, ¿no? Régimen de autoría. Entonces, el Tribunal Supremo comienza por recordar la independencia y la autonomía de los dos regímenes, ¿no? De responsabilidad penal, el de las personas físicas y el de las personas jurídicas, que son diferentes. Y la responsabilidad de uno no exime la de otro, y viceversa. En todo caso, materialmente sería al revés. Una persona jurídica siempre va a necesitar la ejecución por parte de una persona física. Hasta ahora, materialmente. Ya veremos en el futuro con la evolución tecnológica que está habiendo, ¿no? Entonces, recuerda la independencia y la autonomía. Aquí una breve reflexión que es importante. No solo los regímenes son diferentes, sino que la defensa de una persona jurídica y una persona física es diferente. Y eso lo ha recordado el Tribunal Supremo siempre que ha tenido ocasión, pero lo ha recordado expresamente. En sentencias de 2019 y 2020, incluso se mete a valorar la estrategia de defensa. Ya lo apunta o interdicta en dos sentencias que son muy interesantes, en las que dice, oiga, usted está eligiendo como abogado, su mismo abogado defiende a la persona física y a la persona jurídica, y hay un claro conflicto de interés, porque mientras la defensa de la persona física puede entrar en confrontar los hechos y en la participación de los hechos, la de la persona jurídica, su defensa se cifra en el modelo de prevención de delitos. Es decir, que incluso constatándose que se ha cometido el delito, la persona jurídica puede quedar exenta porque sí tenía un modelo de prevención de delitos. Mientras la persona física discute la participación, la persona jurídica puede decir, bien, se ha cometido el delito, muy bien, pero yo tenía un modelo de prevención de delitos eficaz y esta persona física de mi empresa que ha cometido el delito lo sabía y ha eludido fraudulentamente el modelo de prevención de delitos. Entonces puede estar condenada la persona física y jurídica. Por eso el Tribunal Supremo nos lo recordaba que la diferencia de regímenes también alcanza la defensa. Y en este caso, incluso ponía ejemplos que si el mismo abogado defiende a las dos partes, persona física y jurídica puede provocar conformidades rápidas
o una derivación de responsabilidad a la persona jurídica, ¿no? Si al final él también defiende al administrador. Bueno, más allá de ese inciso, de la diferencia entre responsabilidades, dice el Tribunal Supremo, en este caso concreto, que no puede excluirse la responsabilidad de las personas físicas porque no esté acusada la persona jurídica, porque ellos fueron los que ejecutaron materialmente el delito. Principalmente, ellos son los que tienen la facultad de decisión de haber transmitido esos coches, ¿no? Pero es más, es que el elemento que pide el sujeto activo en el delito de alzamiento de bienes, que es que sea el deudor, en este caso ellos, al ser administradores de hecho, a través del artículo 31, que no 31 bis, que dice que los administradores de hecho responderán personalmente por los delitos, aun cuando las condiciones que se den en ese delito no estén no concurran en estas personas físicas, al ser administrador sí pueden extenderse como una suerte de extraños, ¿no? Entonces, con esos dos fundamentos, confirma la sentencia para las personas físicas y diciendo o estableciendo que no es relevante que no haya sido acusada la persona jurídica, ¿no? Esa es la sentencia de febrero. Vamos con la de marzo. Bueno, la de marzo es un delito contra la hacienda pública también, en el que son condenados persona física y persona jurídica. Pero en este caso, lo que viene a decir el recurrente en casación es que a la persona jurídica no se ha cifrado su responsabilidad, o sea, no se ha determinado dónde está su defecto estructural. Recordemos que la persona jurídica, donde descansa la responsabilidad, según nuestro modelo, el elemento culpable y el hecho antijurídico está en que hay un defecto estructural por no tener un modelo de prevención de delitos o por no tener un modelo de prevención de delitos eficaz. Ese defecto estructural ha tolerado que se cometa ese delito. Y eso revela una ausencia de respeto al cumplimiento de la ley, ¿no? Una ausencia de respeto a la cultura, una ausencia de cultura de respeto a la ley, de respeto al derecho. Eso es dogmáticamente o teóricamente donde descansa el fundamento. Entonces, en la práctica, que el modelo de compliance sea deficitario o no exista o no tenga los requisitos que exige el 31 bis. Entonces, ese es el defecto estructural, donde está la culpabilidad, el hecho antijurídico y el elemento culpable. Entonces decimos, bien, ustedes han condenado a la persona física por estos motivos, pero a la persona jurídica no han señalado dónde está su defecto de compliance, dónde está su defecto estructural. Vale. Aquí, fijaos que viene ya un razonamiento del Tribunal Supremo. En estas dos sentencias de febrero y marzo son breves, los fundamentos que aducen. Eso se puede saber con el ponente. Si vemos que las sentencias son del ponente de Antonio del Moral o Vicente Magro, sabemos que va a ser un poco más profuso en responsabilidad penal de persona jurídica. Otros magistrados son más lacónicos, ¿no? Pero ya advierte algo que luego va a confirmar en abril Antonio del Moral. En definitiva, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que aunque no hayan señalado los defectos estructurales, o sea, las deficiencias del modelo de prevención de delitos para atribuir la responsabilidad penal a la empresa, a la persona jurídica, en lo que se basa este delito es que han defraudado IVA e impuesto de sociedades. Entonces, la constatación de pago de esas obligaciones y el control de pago de esas obligaciones era elemental, porque son dos impuestos que dice elementales. Que ahí los tributaristas me dirán que no hay impuesto más complicado que el IVA, que parezca muy sencillo, pero dice que al ser elemental, porque se puede casar con los ingresos, en el mero hecho de que haya defraudado, porque parte de que ya es un hecho probado de que han defraudado, el mero hecho de que haya defraudado ya quiere decir que si una empresa ni siquiera controla el impuesto de IVA y el impuesto de sociedades, pues que ya podemos decir que no tiene una diligencia suficiente y que por tanto es evidente que no había controles. Entonces, con eso sustancia la responsabilidad penal de la persona jurídica. Los penalistas que estén en la sala y el resto de profesionales que estén en esto me dirán, oiga, y el principio acusatorio y el principio de culpabilidad, etcétera, pues fijaos,
con esto han condenado a la persona jurídica en este caso, y además es que ahora se está invirtiendo un poco, como vamos a ver con la siguiente sentencia, ¿no? Vale. Sentencia Ávila. En este caso estamos en un delito contra la hacienda pública por una falsedad en documento público y, o sea, un delito contra la hacienda pública y un delito por falsedad en documento mercantil, perdón, una simulación de contrato. Y en este caso lo voy a resumir porque si no, no llegamos. Voy a resumir los hechos. En este caso es defraudación de IRPF de uno de los socios y administradores, ¿no? En connivencia con otros, etcétera, y a través de una simulación de contrato, etcétera. Bueno, rendimientos no declarados de IRPF. Bien. Lo primero que plantean los recurrentes es algo parecido a la primera sentencia, a la que veíamos de febrero, con lo cual que es curioso porque las tres sentencias tienen algo de relación, ¿no? Lo que viene a decir es que el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica exige que se hayan cometido en régimen de autoría principal. Es decir, que no se puede trasladar la cooperación o la participación, etc. Y aquí ellos estaban imputados como cooperadores necesarios, etc. Entonces dice, la persona jurídica para responder necesita que sea autor principal, no vale en un grado de participación diferente. ¿Eso lo pone en el Código Penal? No. Pero ellos, es curiosa la argumentación. Semánticamente se van al artículo 17, en el que se habla de la provocación del delito y donde se diferencia entre inducción y provocación a comisión. Pero es una diferencia estilística. Pero dicen que eso basta para que cuando en el 31 bis se dice las personas jurídicas responderán de los delitos cometidos, que la comisión, cuando se habla de comisión, es solo en régimen de autoría directa. Entonces, lo plantea y es interesante, incluso señala doctrina que piensa eso, ¿no? Pero el Tribunal Supremo lo descarta, ¿no? Dice que perfectamente puede responder una persona jurídica de un delito cometido en régimen por ya sabemos que tiene que ser por una persona que actúe en su nombre o en derecho a la persona jurídica. Pero que perfectamente puede responder de ello cuando sea en régimen de cooperación, de cooperador necesario, participa, etc. Señala la injusticia de eso, que es que, claro, en la persona física ese régimen de participación sí se va a reflejar en la pena, pero en la persona jurídica no, porque en la persona jurídica, como no tenemos cifrado la diferencia penológica, si es participa a título de autor o si es en régimen de autoría o cooperador necesario, pues que al final no va a haber diferencia y que eso es una cierta injusticia, ¿no? Eso lo dice lo dice Antonio Almoral en la sentencia, refiriendo, no dulcifica el que se haga en un régimen de participación de una forma u otra la persona jurídica. Y dice que es que en la persona jurídica no es tanto el cómo se ha hecho, qué se ha hecho ni cómo se ha hecho, sino cómo es la persona jurídica. Claro, ya a los teóricos están diciendo, bueno, pues entonces estamos en un derecho penal de autor en la persona jurídica. Pues eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Yo sinceramente, intentar encajar la teoría jurídica del delito de la persona física a la persona jurídica es prácticamente imposible. O sea, siempre va a haber puntos y aristas donde no lo vamos a encajar. Decía Juan Antonio Lascurain, catedrático de penal, en un artículo muy bueno de elogio a la pena de las personas jurídicas, en el que recogía una cita de Zubeldía, del profesor Zubeldía, que decía, si la responsabilidad penal de la persona jurídica no encaja en la teoría jurídica del derecho, la teoría jurídica del delito, peor para la teoría jurídica del delito. No sé si podemos llegar a ese punto, pero es cierto que si es útil y eficaz a efectos penológicos y de prevención, no podemos evitar que siempre haya estas aristas, ¿no? Además, hay otra cuestión que tendríamos que tratar en esto, porque si bien dice que no dulcifica porque no diferencia entre los regímenes de participación de la persona jurídica, tendría que armonizar el criterio el Tribunal Supremo, porque es verdad que Sánchez Melgar, en sentencia de 2020, sí habla de la tentativa, que es analógico la modalidad de comisión al régimen de participación, que sí debería la tentativa, si es en régimen de tentativa, la comisión de un delito,
debería rebajarse la multa para la persona jurídica. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que puede ser controvertida. Bueno, por último, también esta sentencia habla del principio acusatorio, que en este caso no se ha probado, parecida a la primera, los defectos estructurales, etcétera, y el Tribunal Supremo sigue esa línea que os he comentado de febrero y parece, incluso se justifica diciendo que no es una inversión de la carga de la prueba, pero dice que las defensas abstencionistas de los abogados que no defiendan que hay un modelo de compliance, que no infiere para que se pueda condenar a la persona jurídica. Es decir, y aquí hago un breve contexto para los que no estén en esto. Aquí rige el principio acusatorio, le toca al Ministerio Fiscal y a la acusación particular probar que nuestro modelo de prevención de delitos no sea eficaz, ¿no?, para atribuir la responsabilidad penal. En su día, para los que estén aquí asistiendo y lleven derecho procesal, si os acordáis, teníamos incluso requerimientos, bueno, se sigue haciendo, que se requiera solicitud de diligencias, que se requiera a la persona jurídica, a la empresa tal, para que aporte su modelo de prevención de delitos. Y el juzgado, ya gracias a Dios, no con tanta asiduidad, pero muchos juzgados emiten un oficio y le requieren a la persona jurídica para que aporte su modelo de prevención. Esto en su día pues conculcaba el principio de no autoincriminación, de no declararse culpable, etcétera, porque es como si a una persona física, a un supuesto asesino, le requiere el juzgado para que aporte la pistola humeante, ¿no? Y le requiere para que aporte pruebas que le perjudican o pueden determinar su culpabilidad. Y si no las aporta, de hecho, incurre un delito de desobediencia. Entonces, eso era de difícil encaje, porque le corresponde a la acusación probar la responsabilidad penal del acusado. Pero claro, si el modelo de prevención de delitos es de la empresa, ¿cómo puede probar la deficiencia si no lo atestigua, si no puede acceder a él la acusación? Si yo me enroco en que yo no lo aporto, ni tengo que aportarlo porque eso determina mi posible culpabilidad, ¿cómo puede probarlo? Entonces eso era una suerte de prueba diabólica. Es verdad que llegó el auto de Abengoa, de la Audiencia Nacional, confirmando que no se puede requerir judicialmente la aportación de pruebas que determinen la culpabilidad de un acusado, pero es cierto que, como veis, ahora el Tribunal Supremo está diciendo cuidado con esa posición de no aportar tú el modelo de prevención de delitos. Ya lo dijo en una sentencia anterior, Obiter dicta, dijo, en la práctica serán los abogados defensores los que aporten el modelo de prevención. Una cosa es que se diga de refilón, pero aquí, tanto en la sentencia de febrero como ahora la que os digo, dicen que no es óbice el poder determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica, no es óbice que no se hayan determinado o apuntado los diferentes defectos si la defensa ha tenido una actitud abstencionista, que incluso dice en esta sentencia que en las declaraciones nunca el abogado defensor preguntó a los determinados directivos si había un modelo de prevención de delitos, etcétera. En definitiva, en la práctica, que le corresponde, o al menos tiene que haber una cierta labor de demostrar tu modelo de prevención de delitos por parte de las defensas. ¿Invierte el principio acusatorio? Bueno, Antonio del Moral, en el Tribunal Supremo, defiende que no, y de hecho pone ejemplos bastante válidos, y que dice, por ejemplo, en los delitos contra la seguridad vial, por no tener el carnet de conducir, pues diciendo, oiga, usted no tiene que aportar una prueba de que no lo tiene, sino que si usted como acusado no lo aporta, pues le puedo condenar. Se hace unas analogías muy interesantes, porque ya digo que la sentencia es una delicia jurídicamente, ¿no? Pero bueno, eso es con lo que quiero que os quede en la cabeza, que esa actitud pasiva procesalmente de esperar a que determinen los defectos estructurales ya es peligrosa, ¿no? Bueno, luego hay otra circunstancia que determina la solución. En este caso no era esta, sin embargo, dice el Tribunal Supremo que han pasado de puntillas sobre dos circunstancias que sí de verdad determinan la posible exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, como es el beneficio. En nuestro modelo,
que ya he dicho en qué descansa la responsabilidad teóricamente, pero en definitiva tiene que haberse cometido un delito por una persona física en el nombre o derecho de la persona jurídica, que sea del numerus clausus y que redunde en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. Estos son los presupuestos, ¿eh? Y luego tiene que tener el elemento negativo, que es lo que determina el Tribunal Supremo, lo llama elemento negativo, de carecer de un modelo de prevención de delitos o ser deficitario. En ese está la cuestión. Y en este caso, dice el Tribunal Supremo, bien, aunque les podrían condenar perfectamente, aunque no hayan cifrado exactamente los defectos estructurales, en este caso se salvan ustedes porque no se ha determinado beneficio para la persona jurídica. Claro, porque el eludir a través de un entramado societario el IRPF, uno de los administradores y socios, no le redunda en ningún beneficio para la persona jurídica. Incluso va más allá y dice, bueno, porque alguno minucioso puede decir, bueno, la deducción de los impuestos, pero dice que no tiene un cariz tan relevante como para poder determinar, o un beneficio tan importante como para poder determinar de ahí la responsabilidad o ese beneficio directo e indirecto. Eso lo une al non bis in idem también, pero aquí tampoco me detengo porque esto es una jurisprudencia que ya yo creo que está consolidada. En este caso, que dos de los socios de una sociedad están siendo condenados como personas físicas y a la vez la sociedad son los únicos socios de esa sociedad. Y entonces dicen bueno, que por non bis in idem estarían condenando a una multa, porque normalmente se imponen penas de multa, dos veces por los mismos hechos, ¿no? Y que podría conculcar el non bis in idem. En este caso es algo más llamativo porque antes se cifraba eso en las empresas unipersonales. En este caso hay dos socios, pero no lo dice tal cual, pero supongo que serán empresas que no tienen mucha estructura y que al final el patrimonio es el mismo, ¿no? El de las personas físicas y personas jurídicas. Bueno, pues con esto he hecho un repaso a la última jurisprudencia. Luego os quería apuntar en cuanto a noticias para dejar un poco la parte teórica. Os he puesto un enlace de una sentencia, es de primera instancia, además del orden civil, pero que prueba la diligencia que tenemos que tener al elaborar programas de compliance. La sentencia no ha trascendido porque es de primera instancia, pero sí la noticia. Entonces la información que voy a dar es referida de la noticia. Digo por si luego en la sentencia hay alguna imprecisión, pero me pareció muy interesante. Es un proceso civil en el que el abogado, un abogado que implanta un programa de compliance a una empresa, esta empresa no le paga y demanda a la empresa para que le abonen los honorarios por implantar el programa de compliance. La contestación de la empresa a la demanda, que al final desestiman la demanda y le dan la razón a la empresa, es que no la habían contratado, que eso al final queda probado que sí le habían contratado, que estaba en una junta, pero que no había hecho un modelo de prevención de delitos, un programa de compliance efectivo, sino que había hecho un copia y pega, un paper compliance, que se llama, un cosmetic compliance. Esto es una cuestión que viene de Estados Unidos, los paper compliance, y que aquí recogió la circular de la Fiscalía y que es trascendental. Un modelo de prevención de delitos tiene que estar adecuado a la empresa. No podemos copiar y pegar de otros sistemas. Principalmente el mismo Código Penal lo dice, que tienen que identificar las actividades en las que pueden cometer los delitos. Los riesgos de una empresa que se dedica a reciclaje serán delitos de medio ambiente. Los que tienen riesgo no son los riesgos que tiene una empresa que se dedica al marketing, que serán riesgos de delitos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, eso es relevante y aquí ya lo está apuntando la justicia. Y eso también, que tengamos cuidado con determinados software, ¿no? Que las herramientas pueden ayudar, pero siempre tenemos que tener un poco tenemos que poner conocimiento técnico, ¿no? Y adaptarlo sobre todo a la empresa. Y bueno, yo creo que ya me pasa un poco el tiempo, entonces no me voy a extender en la novedad internacional que os he puesto, que es la Foreign Extortion Prevention Act, que es la PEPA, le llaman. Bueno, es una norma internacional norteamericana, es muy parecida a la FCPA. En el curso dedicamos una sesión a esto, a la FCPA, que es la ley contra la prevención de la corrupción en el extranjero norteamericana, porque tiene
un alcance extraterritorial muy fuerte. Entonces, la FCPA, si hay profesionales de multinacionales, sobre todo porque es a las que más quebraderos de cabeza le da, es una ley con un alcance, pese a ser norteamericana, extraterritorial fuerte, tiene un gancho jurisdiccional, como se dice, importante, y entonces, claro, se tiene que introducir como un riesgo en los programas de compliance, ¿no? Combate la corrupción y la falta de transparencia contable. Sin embargo, la FCPA castigaba al que soborna, ¿no? Digámoslo así, a la persona jurídica o física que paga, que comete el soborno, pero no al funcionario público extranjero que recibía el soborno. Entonces, eso es lo que ahora viene a regular la FEPA. Viene a castigar al funcionario público extranjero que recibe un soborno. Bueno, va a seguir en el mismo, está aprobada la ley, todavía tiene que pasar por el Senado, por la Cámara de Representantes, y lo tiene que firmar el presidente, pero va a seguir en la misma estructura que la FCPA, con los sujetos obligados que sean los ISOs, los Domestic Concerns, etc. El gancho jurisdiccional será el mismo, que es muy grande, desde que cualquier persona que esté en territorio estadounidense o que tenga relación con estadounidenses o que use medios de comunicación estadounidenses o que sea una empresa que tiene una filial cotizando en la Bolsa de Nueva York, que son prácticamente todas las de IBEX de España, etcétera. Es decir, que la jurisdicción llega, o sea, tiene una forma de llegar. Tiene vocación extraterritorial, más que jurisdicción, que eso es fuerte decirlo. No me extiendo más, en el curso lo trataremos porque, claro, si tenía problemas de jurisdicción la FCPA, imaginaos la FEPA cuando viene a castigar a funcionarios públicos de otro país. O sea, las cuestiones de jurisdicción que se elevan son tremendas. En el caso de la FCPA podéis ver aquí, por si tenéis interés, el caso Fresenius y bueno, y en clase lo trataremos. No me extiendo más porque yo creo que me he pasado del tiempo, pero bueno, muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, este documento lo voy a pasar ahora para que lo tengáis y si tenéis cualquier duda lo ponéis en preguntas, igual que con el resto de asistentes y al final del webinar lo tratamos. Muchas gracias y doy la palabra a Paco o Alonso, el que quiera. Pues, como, no sé, como prefieras. Empiezo yo, empiezas tú. Sí. Bueno, pues nada, pues, en primer lugar, dar las gracias a Carlos y a la EPJ por la invitación y también felicitar a Carlos por la presentación que ha hecho de las jurisprudencia más reciente, en que ha habido cosas que me han parecido muy interesantes. Sobre todo el tema este de la media inversión ya de la carga de la prueba que tenemos ahí en los modelos de compliance, pero bueno, también hay que castigar un poco la defensa del vago, ¿no? Me parece que hay que ganarse un poco el sueldo a veces en el juzgado. Bueno, yo os voy a plantear un tema que la verdad, sinceramente, así directamente, yo no lo toco en el curso, pero que me ha parecido muy interesante porque es una cuestión que cada día está más encima de las mesas y toca muchas cuestiones que tienen que ver con aspectos del curso, ¿no? Que hacemos, un curso que os recomiendo que si estáis intentando buscar una buena formación de compliance, pues os recomiendo que miréis con cariño el programa, porque es un curso muy completo y que da tiempo de tratar muy bien todos los temas y que además, pues obviamente, que voy a decir yo, que soy el secretario de la Junta de Ascom, si encima sirve para sacarse el CESCOM, pues estupendo, ¿no? Un doble resultado, ¿no? Una formación que también tiene un componente práctico y por otro lado un título que yo creo que en este momento es el que más están pidiendo las empresas a la hora de contratar en el ámbito del compliance. O sea, las ofertas de trabajo que buscan el certificado de CESCOM son una abrumadora mayoría y por lo tanto creo que vale la pena para acreditar tu competencia, que era un poco el objetivo que tenía CESCOM cuando se creó hace ya muchos años. Yo voy a hablar del acoso laboral y del acoso sexual, del acoso. Vamos a dejar la etiqueta por ahora genérica de acoso. Acoso en entornos profesionales. Porque es un tema que reúne elementos suficientes para convertirlo en un caso paradigmático de todo lo que estamos viendo en el mundo del compliance, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no?
En primer lugar, por la propia figura del acoso, ¿no? El concepto de acoso, que tiene muchas aristas y es muy poliédrico y tiene tratamiento en todos los órdenes jurisdiccionales, en el constitucional, en el civil, en el administrativo, en el laboral y en el penal. Y en todos se toca, pero cada uno con sus matices. Luego, obviamente, tiene también un impacto en cuanto a las organizaciones, ¿no? El acoso tiene un tratamiento jurídico diferenciado en todos estos ámbitos. A veces cuesta un poco de orientarse en esos diversos tratamientos y luego tiene impacto en las organizaciones. Porque las organizaciones, fundamentalmente, me voy a centrar sobre todo en el sector privado, porque el sector público tiene algunos elementos diferenciales, como es una regulación específica de estos temas para los funcionarios públicos, pero fundamentalmente en el ámbito privado, pues claro, hay unas exigencias en el ámbito laboral, hay unas exigencias en el ámbito penal y últimamente, para añadir más confusión, se añaden unas exigencias en el ámbito de la famosa ley de protección a los informantes y los canales de denuncia, ¿no? Y luego tenemos otro elemento paradigmático de lo que estamos viviendo. Regulación, sobreregulación y mala regulación. Y en medio de todo eso, los compliance officers de las organizaciones, que yo creo que en este tema, haciendo el símil, haría el símil de un admirado compañero de la profesión, Javier López Dariacho, no es que torean un biblia, es que torean dos a la vez en la misma plaza. Y no saben muy bien dónde meter el capote para que no les exista. Por lo tanto, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese. La realidad es que al final en la práctica, en las empresas, en las organizaciones, pues el acoso está al orden del día, ¿no? El acoso es un tema que te lo puedes encontrar, pues, en el ámbito laboral, en el ámbito sexual e incluso pues, en el ámbito cibernético, ¿no? Donde pues, ya hemos conocido desde el famoso y tristemente conocido caso Iveco, ¿no? Hasta otras situaciones en las que la tecnología ha venido allí, pues más problemáticas asociadas a lo que no deja de ser algo normal, que son las relaciones entre las personas, que a veces son buenas relaciones, a veces son malas relaciones y a veces son relaciones patológicas, ¿no? El fenómeno del acoso al final tiene que ver con personas que atacan o agreden a otras personas. Ese es el elemento esencial, ¿no? Al final lo que tenemos ahí son personas que tienen una conducta patológica, que exige una represión, una sanción o un control, porque al final esa conducta acaba comportando el daño psicológico, el daño moral o el daño físico o el trato degradante o el daño, digamos, en la integridad sexual de las personas. Y por lo tanto al final es una situación que se produce entre dos personas o entre varias personas. Lo que pasa es que en este caso se produce dentro de un contexto que es el contexto profesional o laboral. Esto ha supuesto que ya desde hace bastantes años el derecho haya afrontado la situación del acoso desde diferentes perspectivas, ¿no? Y de esas perspectivas hay dos que para mí son bastante relevantes, ¿no? Una sería la perspectiva laboral y otra sería la perspectiva penal. Al final, sí que es cierto que podríamos encontrar una serie de elementos, cogiendo toda la jurisprudencia, todo el tratamiento que han hecho las diferentes jurisdicciones, una serie de elementos comunes que nos permitirían encontrar unos elementos de similitud o unos puntos comunes, ¿no? Primero, ¿qué conductas dentro de las organizaciones comportan acoso? Bueno, ¿cuáles son esas conductas, ¿no? Pues obviamente son conductas que se pueden producir a veces entre iguales, a veces habitualmente se producen entre superiores jerárquicos e inferiores, y a veces se pueden producir también entre inferiores encaminadas a superiores. Por tanto, las conductas de acoso de entrada no son conductas jerárquicas, pero son conductas hostiles, son conductas en las que lo que hay son comportamientos de hostilidad, de hostigamiento, de humillación. Son comportamientos en lo que buscas es crear un entorno hostil, algo que perturbe la vida de la víctima en el entorno. Del acoso sexual me voy a referir menos porque es más explícito, es más obvio, es más fácil de comprender. Lo que hay es ahí una voluntad de entrar en la esfera de la autonomía sexual de un compañero o una compañera de trabajo. Puede ser de una forma mucho más explícita, ¿no? De jurisprudencia de casos. Yo a veces he utilizado alguna sentencia que es tan explícita que incluso me han pedido que la quitara o que la suavizara, porque a veces las conductas son muy bestias
verbalización de conductas tremendas, pero a veces es muy sutil. El tocar ligeramente la mano a un compañero de manera reiterada, pidiéndole verse fuera de la empresa, en su momento dado puede acabar constituyendo un delito de acoso porque esa persona en su integridad se ve agredida. Pero el acoso al final tiene una finalidad que es más transparente de comprender. En el acoso laboral, en lo que sería el acoso propiamente laboral, pues tiene que haber esa voluntad de alguna manera, pues ir a agredir psicológicamente, anímicamente, moralmente a la persona, dañarla, menoscabarla. Esa conducta que existe en todos los órdenes jurisdiccionales luego tiene mayor o menor intensidad, como veremos, que es uno de los elementos que quizá vamos a tratar. Otro de los temas importantes en el ámbito del acoso es que para que ese acoso tenga un reflejo jurisprudencial relevante, pues tiene que tener una cierta gravedad. Sobre todo el acoso, laboral, tiene que tener una cierta gravedad, en el sentido de que no es, por ejemplo, pues acoso una orden puntual mal dada en un momento dado, no es acoso según qué tipo de computación. Estaríamos hablando siempre de una cierta gravedad. El nivel de gravedad también tiene relevancia en función de la jurisdicción en la que estemos, como veremos, ¿no? Tiene más importancia en el ámbito penal, ahí ya veremos que hay una implicación de una gravedad más intensa. En el ámbito de la jurisdicción social, pues, lo que sería en el ámbito administrativo sancionador, como veremos también, esa gravedad tiene que tener una cierta intensidad, no tanto como el penal, pero luego, por ejemplo, en otros aspectos, como pueden ser las acciones que permite el artículo 15 de la Constitución en relación con el derecho a la integridad física o moral, o ciertas indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de conductas, pues el componente de gravedad no es tan relevante como la existencia de la conducta y las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, la gravedad tiene que existir, aunque también está graduada. Otro aspecto que también era un clásico del acoso en todas estas jurisdicciones era la reiteración. Se entendía a priori que en principio pues una sola conducta no podía comportar un contexto de acoso, sino que ese contexto de acoso tenía que verse reflejado a través de una cierta reiteración de esos comportamientos, ¿no? Esto últimamente ya no es así. Hay el convenio 190 de la OIT que ya deja claro que en el ámbito laboral, como veremos, en cierto ámbito, una sola conducta puede ser perfectamente constitutiva de acoso. Y ya existe una cierta respuesta por parte de la organización. En cambio, por ejemplo, en la jurisprudencia penal, pues es bastante más frecuente que esa reiteración pues, tener una cierta persistencia. Incluso, no voy a entrar en ello porque estamos aquí haciendo píldora de una serie de cuestiones, pero hay jurisprudencia que viene a hablar, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito penal, de unos 6 meses como mínimo, un cierto periodo de tiempo, una cierta periodicidad. Por tanto, se empieza a buscar ese planteamiento. Luego, otro tema importante siempre es la finalidad. Al final, las conductas graves, reiteradas, lo que tienen que tener como objetivo es crear un entorno hostil u humillante. O sea, lo que queremos es incomodar a esa persona, lo que queremos es que aquella persona, pues, al final se quiera ir de ahí, se canse de estar ahí, se lamine anímicamente, empieza a ser cada vez más irrelevante y al final pues se acabe apagando y por lo tanto, pues de alguna manera se vaya. Estos son los elementos básicos que podemos encontrar en el acoso, pero como os he dicho, todas esas conductas, esa conducta, esa gravedad, esa reiteración, esa finalidad, pues al final tiene unos matices importantes. Esos matices han hecho que básicamente nos encontremos pues con que, por un lado, tenemos una regulación del acoso laboral y por otro lado tenemos una regulación del acoso penal y en medio tenemos una regulación del acoso administrativo. Y en las empresas esa regulación nos exige una serie de planteamientos de prevención. Claro, el problema ha surgido básicamente, yo creo, uno de los debates que se generó a partir de la ley 2/2023. Porque hasta ese momento, y también hasta 2020, en que, bueno, 2022, en el que se reforma el Código Penal, pues básicamente teníamos, por un lado, las conductas de acoso laboral dentro de la empresa, que eran conductas que podían comportar transgresiones de la relación laboral que pueden tener los directivos o los empleados con la empresa en base a un comportamiento adecuado con el resto de compañeros, con algún compañero o con algunos compañeros. Por tanto,
Había un ámbito que era el de la prevención dentro del ámbito laboral, que básicamente se basaba en, por un lado, una exigencia de prevención de situaciones de acoso moral en el trabajo basada en la normativa laboral y, por otro lado, en la normativa de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que se considera un riesgo psicosocial y que, por tanto, la empresa tiene que tener, por un lado, una serie de procedimientos de prevención del acoso y, por otro lado, una serie de procedimientos de riesgos psicosociales, entre los cuales estaba incluido el acoso. Y eso obligaba, sobre todo pues, a través de normativas como la legislación de igualdad, etcétera, tener unos protocolos y unos procedimientos de prevención del acoso. En ese momento, el contexto era ese y ese acoso podía acabar en dos situaciones, en dos conductas. Unas conductas que pueden tener una infracción, una conducta laboral, una respuesta laboral por parte de la empresa, detectaba esa situación, evaluaba la situación, consideraba que había un trabajador que había realizado, o un directivo que había realizado una conducta inadecuada y por tanto podía tomar una medida disciplinaria interna y podía corregir, incluso despedir a esa persona. El trabajador que era víctima de acoso pues, tenía derecho a acudir al comité correspondiente, al protocolo correspondiente, denunciar esos hechos, comunicarlos, y esos protocolos prevén una serie de mecanismos, normalmente mecanismos de mediación, y al final pues también una serie de tomas de decisiones que tomaba la dirección de la compañía. Y ese es el modelo que teníamos básicamente hasta el año 2022. Ese modelo también podía comportar delitos porque también había un momento que esa conducta por parte de directivos podía ser delictiva o el acoso sexual por parte de cualquier persona dentro de la empresa podía ser delictiva y en aquel momento es evidente que el delito se materializaba entre el autor del delito y la víctima del delito, ¿no? Por lo cual ahí la empresa podía tener una responsabilidad en la medida en que si había unas consecuencias de daños y perjuicios y no había adoptado las medidas que laboralmente se le exigían o había o sabía o era consciente de que ese comportamiento se había producido y no había hecho nada por repararlo, pues podía acabar teniendo una responsabilidad civil subsidiaria a la responsabilidad que tenía el autor del delito y también podía tener unas consecuencias para la empresa sancionadoras en el ámbito básicamente administrativo laboral, que es donde está la regulación que sanciona administrativamente, que es, como decía, por un lado, en esa normativa laboral de prevención del acoso laboral y del acoso sexual, y por otro lado, en la normativa de prevención de riesgos laborales, riesgos psicosociales. Evidentemente ahí, pues muchas veces las empresas se encontraban con que las denuncias de los trabajadores en las que se reflejaba que no había hecho nada, el precio de trabajo acababan comportando recargos de prestaciones, sanciones para la empresa porque no estaba haciendo su deber laboral. En ese contexto también se comprendía claramente que era un delito en el que, por un lado, estaba un agresor, un autor del delito, que era el acosador o los acusadores o la acusadora, y por otro lado, unas víctimas, ¿no? Esta situación se complica cuando en el año 2022 se producen dos reformas del Código Penal, ¿no? Reformas motivadas por básicamente la visión que había en aquel momento por parte del gobierno de que se quería reforzar la idea de que las empresas tienen que ser responsables en la prevención del acoso. Ese es un tema interesante de tratar porque es un ejemplo paradigmático de lo que nos está ocurriendo últimamente y en el ámbito completo nos está creando problemas, que es muchas veces la escasa calidad de la legislación que nos sale publicada. Claro, es que en aquel momento surge un primer aspecto importante, que yo creo que es el importante, ¿no? Luego hay un aspecto, hombre, que también es importante, pero que parece más anecdótico. El primer aspecto es que se reforma el artículo 163 del Código Penal y se introduce la idea de, o sea, se establece la culpabilidad de la persona jurídica por los delitos de acoso laboral, ¿no? En aquel momento había tres delitos, inicialmente había tres párrafos anteriores en el artículo que establecían tres conductas. Una conducta era el trato vejatorio, otra conducta era el acoso laboral y otra conducta era el acoso inmobiliario. Se establecía la responsabilidad penal de la empresa por esas tres conductas. El trato vejatorio viene a ser el trato, lo que realmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla de trato humillante. El término se utiliza inadecuadamente en nuestro código, por lo menos se utiliza en un sentido inverso, porque aquí humillante significa otra cosa, pero el trato vejatorio es un trato extremadamente que le tiene un ánimo de causar un daño extremo en la víctima y es una conducta poco habitual en el ámbito empresarial. En el ámbito empresarial es más habitual el acoso laboral que está en el segundo párrafo, que tiene un poco las características que hemos hablado, con un componente grave, tiene que haber un componente grave, no hace falta que cause secuelas en la persona, pero tiene que haber un componente grave reiterado en el tiempo, un plus respecto al acoso laboral
y que tiene la característica en el Código Penal de que solamente se condena cuando se produce del directivo al empleado. No se considera delito el acoso laboral entre pares ni de abajo arriba. Por lo tanto, solamente hay ese delito. Y el tercer párrafo habla del acoso inmobiliario, que no voy a hablar de él, pero que ese para mí, personalmente, es el que tiene más sentido de los tres dentro del ámbito de la responsabilidad penal de la persona. Cuando se introdujo esa reforma ya tuvo muchísimo debate, porque, como ha dicho muy bien Carlos en la presentación anterior, un elemento nuclear de la responsabilidad penal de la persona jurídica es que haya un beneficio directo e indirecto. Y evidentemente, en los delitos de acoso, en la conducta de acoso de cualquier directivo, es muy difícil encontrar un beneficio directo o indirecto para la empresa. ¿Por qué? Porque normalmente el acoso es un lastre para la empresa. El acoso, en primer lugar, hace que normalmente la empresa pierda gente competente. En segundo lugar, genera un extraordinario mal ambiente de trabajo y hace que mucha gente de calidad que ve esas situaciones se vaya, crea problemas y al final lo que no hace es crear un beneficio. Y me refiero al caso concreto de acoso. El problema que tuvo el legislador en el momento es que al introducir en el artículo 103 el delito de acoso como responsabilidad penal de la persona jurídica, lo que pretendía, en el fondo, era venir a sancionar lo mismo que en la normativa laboral sanciona el régimen sancionador laboral administrativo, en la falta de medidas. Pero claro, la falta de medidas no es un elemento que comporte un beneficio directo o indirecto para la empresa en cada caso de acoso concreto. No hay una reforma del artículo 31 bis, se introduce una idea que hasta ese momento nuestro Código Penal no tenía, que era como que ya quiero castigar algo que se basa únicamente en mi decisión de dejar de tomar medidas, pero no hay un alineamiento de la decisión de la empresa con esa conducta de acoso que va a ser la puerta de entrada para condenar a la empresa, ¿no? Eso os lo ha explicado muy bien Carlos en su presentación anterior. Hay un delito concreto cometido por una persona concreto que me introduce la responsabilidad penal dentro de la empresa. Y claro, el no reformar el 31 bis creó un problema importante, y es que lanza el mensaje de que hay una responsabilidad penal de la empresa, pero realmente esa responsabilidad penal de la empresa se va a producir en casos extraordinariamente limitados. Tiene que ser un caso en el que la estrategia de la empresa realmente sea el acoso por algo que le interesa a la empresa directamente. Y está muy alineado, porque el interés del directivo que acosa muchas veces es un interés personal. Son comportamientos patológicos, personas sociópatas o psicopáticas que realmente lo que se dedican es a hacer la vida imposible a sus empleados o a alguno, o personas que tienen intereses particulares dentro de la empresa y que una forma de, digamos, asear sus intereses particulares es acosar a las personas que consideran que están poniendo en riesgo sus intereses particulares. Pero realmente la probabilidad de que esa persona jurídica se beneficie de esa conducta es muy, muy reducida. Aquí ya vemos uno de los problemas que tenemos muchas veces con nuestro legislador y es que no encaja bien las piezas. Y luego nos encontramos con compliance officer que cuando tienen que revisar el modelo de compliance empiezan a tener problemas importantes, ¿no? Porque además, salvo que seas un jurista muy fino en el ámbito penal o escuches o leas a tratadistas que trabajan muy bien estos temas, pues el primer mensaje que tienes es, ojo, que cuidado, que a partir de ahora el acoso laboral, el delito de acoso laboral comporta responsabilidad para la empresa y eso va a ser extraordinariamente difícil. Esto se complica para que veamos un poco el paradigma de la legislación que tenemos, porque al poco tiempo se saca una reforma de este artículo y entre el párrafo 1 y el párrafo 3, o sea, entre el párrafo de los tratos vejatorios y el párrafo del acoso laboral, se introduce un párrafo que dice que también se considera un delito contra la integridad moral no revelar dónde está enterrado un cadáver. Claro, si alguno de vosotros no está en España, dirá, esta gente, o sea, se fumaron algo ese día, ¿no? Porque ¿cómo es posible que en medio de estos delitos haga un delito que sea que es trato vejatorio no revela? Bueno, pues esto no deja de ser un poco el paradigma de nuestro legislador, ya de hace mucho tiempo, de que a veces dicta según la cabecera de los periódicos, ¿no? Esto tiene un reflejo clarísimo, es el caso Marta del Castillo, un caso conocidísimo de un asesinato de una chica de Sevilla que no se sabe dónde está enterrada, el cadáver no se sabe dónde está, y que no solamente eso, sino que los autores del hecho han estado jugando incluso con la prensa durante años para no revelar y no revelar, con lo cual al final el sufrimiento de esa familia es tremendo
y al final se quiso sacar este artículo para, de alguna manera, tapar eso y se puso ahí en medio. Claro, cuando se introduce ese artículo, el 173, el párrafo que introducía la responsabilidad penal de la persona jurídica, no se cambia y dice y sigue diciendo que tendrá responsabilidad por los primeros 3 párrafos de este artículo. Los primeros 3 párrafos ya no son los tratos vejatorios, el acoso laboral y el acoso inmobiliario, sino que hemos dejado fuera el acoso inmobiliario y hemos introducido el no revelar dónde está enterrado un cadáver. Claro, ahí teníamos la paradoja absolutamente pasmosa. Ya imaginaros a los compliance officers cuando leen el Código Penal después de la publicación de la ley del solo sí es sí, que es donde salió esta reforma, dicen, a partir de ahora tenemos que meter en nuestros modelos de compliance un control para que si sabemos dónde está enterrado el cadáver, revelemos dónde está enterrado el cadáver, porque si no nos pueden condenar. Esto es de un surrealismo total y absoluto. Total, que estuvimos así, pues yo creo, Carlos, que fue un año largo, hasta que al cabo de un tiempo, pues alguien en una reforma de una ley aprovecha para reformar este artículo por decir, ¿y qué pensáis que iban a hacer? Lo lógico hubiese sido a lo mejor reordenar el artículo y decir, bueno, pues vamos a coger esto del caso del cadáver, lo vamos a poner al final y así los 3 primeros párrafos son los originarios, o vamos a especificar que se aplicará al primer párrafo y al tercero y al cuarto. No, lo que hizo nuestro legislador en un arranque de lucidez brillante, es decir, se aplicará a todos los párrafos anteriores, con lo cual ahora tenemos en el marco de la responsabilidad penal de la persona jurídica y en el catálogo de riesgos penal de nuestros queridos compliance officers, tenemos el trato vejatorio, el acoso laboral, el acoso inmobiliario y el no revelar dónde está enterrado un cadáver. Por tanto, la responsabilidad penal de la persona jurídica en España, la persona jurídica es impune por matar a alguien, no le va a pasar absolutamente nada, pero donde, como no diga dónde está enterrado el cadáver, te van a poner una multa. Y con esto quiero decir que imaginaros la de trabajo que tienen nuestros compliance officers hoy en día, lo complejo que es a veces el contexto, los retos que plantea, ¿no? Y entonces, claro, al final estábamos en este contexto, teníamos esa relativa problemática. Los modelos de compliance tienen que contemplar el acoso laboral y el acoso sexual, pero tienen que tener presente que la teoría del delito de la persona jurídica establece, el tipo penal establece un beneficio directo e indirecto, que es un tema extraordinariamente complejo y que por eso tenemos que ser muy cuidadosos, pero por otro lado, no tenemos que ser alarmistas, porque al final aquí el derecho penal nos protege todavía de la intención del legislador, que estaba muy clara, era, si hay un delito en la empresa y usted no tiene un plan de prevención del acoso laboral y sexual, condenamos también a la empresa. Ese no es nuestro modelo de responsabilidad penal, eso no genera un beneficio directo o indirecto por el hecho de la persona física y por lo tanto, hasta que eso no se modifique, se haga una revisión, pues tenemos un problema añadido. Y vuelvo a insistir, yendo al hilo de todo lo que es la responsabilidad penal perjudica, es el único delito que se da esta circunstancia. El resto de delitos, incluso, decía, incluso el acoso inmobiliario, hay un negocio detrás. Cuando yo voy a hacer moving a un inquilino es porque hay un beneficio directo para la empresa. Pero en acoso laboral y acoso sexual, ese beneficio no es, la conducta de acoso generalmente no es beneficiosa para la empresa, sino todo lo contrario, es perjudicial. En la mayoría de los casos, perjudica el ambiente, perjudica el funcionamiento y pierdes buenos elementos en la empresa y en cambio te acabas quedando con elementos tóxicos que cuando acaban con una víctima empiezan con la siguiente. Llega la ley 2/2023, la ley de protección al informante, y acabamos de poner ya una capa de desconcierto en este tema que nos exige un trabajo muy fino. Porque claro, mientras el marco de regulación era en el ámbito laboral, los protocolos de prevención del acoso dentro de los planes de igualdad y prevención de riesgos y en el ámbito penal teníamos esta regulación, bueno, la regulación, digamos, penal era un poco, entre comillas, folclórica, pero lo podíamos manejar relativamente bien. Claro, cuando aparece la ley 2/2023, el legislador, una vez más, se nos va para arriba y más allá de lo que dice la directiva, pone todas las infracciones graves y muy graves, con lo cual aparece ahí otra vez el tema del acoso. En primer lugar, decir que en toda la ley 2/2023 la palabra acoso solamente aparece en un artículo, que es el artículo que define o contextualiza qué son represalias, identifica conductas que asimilan represalias, y dice que una de las represalias que hay a un informante es acosarlo. Pero quitando ese artículo,
En toda la ley no se dice la palabra acoso. Es más, si tú miras todas las disposiciones de la ley, no se deroga ninguna normativa laboral, no se modifica ninguna normativa laboral, no se cambia absolutamente nada que ver con los protocolos de acoso laboral, etcétera. Pero, sin embargo, se empieza a abrir el debate de que si las denuncias de acoso tienen que ir por el canal de denuncias y por el sistema interno de información. Claro, vamos a ver hasta qué punto eso es posible, ¿no? O dónde está el punto de debate. Voy por delante adelantando que, obviamente, el día que tengamos una autoridad administrativa independiente y veamos el criterio que tiene, lo digo porque últimamente las autoridades en este país tienen unos criterios jurisprudenciales y jurídicos que, como diremos, son abiertos al amplio debate, ¿no? Pues ya veremos lo que dice de este tema. Al final será interesante ver cómo van delimitando esto. Pero quiero plantearos una serie de cuestiones de reflexión que luego en el curso, si estáis, os invito a que tratamos y debatemos y que debatáis con el resto de profesores que vais a tener, que son magníficos profesionales y que van a tocar muchos de estos temas. Claro, ¿tienen que ir todas las denuncias de acoso por el canal de denuncias? Yo diría que no. Es más, yo defiendo que las denuncias de acoso no tienen que ir por norma por el canal de denuncias. En primer lugar, porque la legislación 2/2023, la ley, no ha derogado absolutamente nada de la normativa que tenemos en la arquitectura laboral de nuestras empresas, ni en los deberes que tenemos, ni nada. Es más, hace muy poco, hace un par o 3 meses, la Administración General del Estado, ha publicado esta misma ley 2/2023, ha sacado su protocolo de prevención del acoso, que tiene un proceso y un programa absolutamente distinto del Sistema Interno de Información, que no menciona la Ley 2/2023 para nada, ni evidentemente contextualiza nada de su prevención del acoso sexual en el ámbito de esta ley. Tiene sus propios órganos, sus propios canales de comunicación, etc. ¿Y eso por qué es? Porque la legislación laboral sobre acoso está en el ámbito laboral. Y la primera conducta de acoso, esa que, por ejemplo, os he dicho que ya la OIT en el convenio 190 dice que hasta una conducta puede ser acoso, esa primer comunicación de acoso de la víctima tiene que ir por los protocolos de acoso y tiene que ir a los órganos de acoso, porque ya tienen sus mecanismos de protección de la víctima y de los que informan sobre esas conductas y tienen sus mecanismos de mediación cuando ese acoso es muy embrionario o es leve o es inicial. Tienen sus mecanismos de comunicación, de medidas y de respuesta desde el ámbito laboral. El acoso tiene que seguir ahí, porque es que ninguna legislación en este país dice que todas las comunicaciones de acoso que hace un trabajador tengan que ir por el canal. Ninguna ha modificado nada. Y esto es importante. La ley 2/2023 abre dos canales que pueden permitir la entrada del acoso: las infracciones administrativas y la infracción penal. ¿Cuáles son las únicas infracciones administrativas que existen dentro del ámbito del acoso? Las que puede cometer la empresa si no tiene sus protocolos de acoso o no los aplica o los omite, o ese comité de acoso es inoperante o no defiende a la víctima, o por incumplir la legislación de prevención de riesgos laborales porque no tiene en cuenta el riesgo sociolaboral que comportan las conductas de acoso. En esos casos, en los casos en los que la denuncia de la víctima o la denuncia de un compañero, vemos que además de comportar la situación entre partes, entre acosador y víctima, comporta una connotación de infracción laboral, en esos casos sí que abrimos la puerta a que desde el propio protocolo de acoso, el comité de acoso, se derive esa comunicación, esa parte de la comunicación al canal interno, o que el trabajador se vaya directamente al canal interno. Y, oiga, es que tengo un comité de acoso que no existe, o no hay plan de acoso en mi empresa, o no, y yo vengo aquí porque es donde tengo que ir. Entonces sí que tiene sentido. Por lo tanto, es importante hacer esa lectura del contexto de las normas para un poco ordenar algo que si no genera confusión. Y es que el acoso no se ha convertido en un patrimonio de la ley 2/2023 solamente en aspectos. Y por otro lado está el otro problema que yo veo que cada vez más tienen los responsables de compliance y que está encima de la mesa. También está el delito. Claro, el artículo 3 el artículo 2 de la ley 2/2023 está hablando de que los delitos también se tienen que comunicar. Claro, cuando hay un delito de acoso
dentro de la empresa, un delito de acoso sexual o un delito de acoso laboral que solamente se producirá entre jefes y subalternos, entre, digamos, vertical, en esos casos tenemos que comunicarlo a través del canal. Podemos comunicarlo a través del canal, podemos. Es una opción que tiene el trabajador. Yo entiendo que sí que puede comunicar. Ahora bien, tendríamos el deber de denunciar ese delito conforme lo que dice el artículo 9 de la Ley 3/23. Ahí tenemos otro problema grave, ¿no? En teoría, existe ese deber de denunciar al Ministerio Fiscal el delito. Pero empezamos a encontrarnos problemas de regulación. En primer lugar, que el acoso sexual es un delito semipúblico. Con lo cual, si al final nosotros, desde la organización, estamos denunciando a la Fiscalía un caso de acoso sexual que a lo mejor la propia víctima no quiere denunciar o quiere denunciar por otros cauces o quiere denunciar a su manera o tiene que vivir su victimización antes de denunciar, lo que nos estaría obligando la ley 2/93, el artículo 9, es a revictimizar a la víctima, con lo cual chocaríamos con el Estatuto de Protección de la Víctima. Y yo creo que ahí estaríamos planteando un dilema moral importante a los responsables del canal de denuncia. ¿Qué hago? ¿Denuncio o no denuncio? Porque lo que me dice el artículo 9, hay que denunciarlo todo hasta cierto punto, ¿no? Ya empezamos que el acoso sexual es semipúblico, solamente el Ministerio Fiscal, en según qué circunstancias, podría intervenir. Ya el problema se agrava en el acoso laboral, porque el acoso laboral, claro, al entrar por el ley 2/2023 y llevarnos ese artículo 9 a esa letra que dice que tendríamos que denunciar ese delito de acoso laboral, sí que es un delito público. Pero volvemos a lo mismo. Y esto, yo creo que cualquier profesional que conozca la jurisdicción en este país, yo esta mañana estaba en un juzgado pactando un asunto que empezó hace 10 años, yo creo que ya lo hemos cerrado por aburrimiento, hemos 10 años y todavía no se ha celebrado ni la primera sesión del juicio oral, pues hombre, imaginaros a la víctima, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que esta ley nos está colocando por este automatismo legislativo y este poco encajar las piezas en un contexto en que los propios responsables de compliance se pueden encontrar con que han recibido una denuncia por el canal de un tema de acoso laboral, que sí que han dado una resolución interna al tema, pero que encima la ley les obliga a denunciar cuando a lo mejor la víctima no quiere denunciar. O a lo mejor la víctima quiere optar por la vía civil, que también la tiene como víctima, porque puede ir por la vía penal o por la vía civil. Y claro, ese es el contexto, ¿no? Yo creo que me voy a parar aquí, porque lo que quiero es dejaros con ganas de cosas y con ganas de debate y con ganas de dudas, ¿no? Pero todos estos temas son los que tenemos la suerte muchas veces en el programa de este curso de tocar, ¿no? Porque como tienes tiempo y trabajas muy bien los temas, pues salen todas estas cosas y al final debates y debates cosas que van saliendo, ¿no? Fijaros la apasionante profesión que tienen hoy en día los compliance officer y los retos que afrontan, ¿no? No solamente ya que hablamos siempre, ¿no? De los riesgos en la organización, los controles, realmente tienen un contexto muy complejo. Ya no solamente por todas las exigencias que les van cayendo encima, sino muchas veces por las malas legislaciones, las malas regulaciones. A veces no es tanto la mala legislación como la sobreregulación que hace que vayan cayendo leyes una encima de la otra sin armonizar, sin encajar bien las piezas. Y de pronto te encuentras, por un lado, con la dificultad que tiene todo eso, pero por otro lado, con el reto apasionante de encajarlo y sobre todo de convertirlo en soluciones que respondan a los intereses de las personas que forman parte de la organización, ¿no? Yo creo que ese es el tema más apasionante de todo. Al final, la función de compliance, cuando se encuentran medio estos contextos, sigue conciliar el interés de la empresa, el interés de la víctima, la necesidad de tomar medidas respecto a los agresores, ¿no? Respecto a los responsables de esas conductas, ¿no? Y todo eso lo convierte en un tema apasionante. Y bueno, espero no haber sido muy caótico. También ya vais viendo cómo son mis clases. Y nada, lo dejo abierto para el debate. Muchas gracias, Paco. Ha sido estupendo. Te han dejado, de hecho, una duda, pero la tratamos luego al final. Vamos a dar Sí, paso a Alonso, que nos hemos ido de tiempo por Alonso, bueno, para que nos hable sobre compliance y ciberseguridad. Voy a ser muy ejecutivo, ¿vale? Como dices, nos hemos ido ya bastante de tiempo. Os voy a compartir. ¿Puedo compartir pantalla, no? Sí. Aquí está, muy rapidito. Os comparto muy rápido unas breves líneas sobre
IT Compliance, esto forma parte dentro del programa, forma parte del tema 20, si no recuerdo mal, del tema de CESCOM, y básicamente se centra en ciberseguridad, ¿vale? El apartado de ciberseguridad, que básicamente viene a ser casi el 50% del tema 20. Concretamente, de hecho, en la versión del año que viene del temario, se centrarán en su gran mayoría en dos normas, en la directiva NIS y NIS 2, en este caso, y la directiva DORA, perdón, y el reglamento DORA para el sector financiero. Principalmente para que entendáis un poco el contexto, Europa desde hace unos años viene, no solamente Europa, Estados Unidos también, hay múltiples países que se vienen sometiendo a una importante presión desde un punto de vista de ataques, de ataques de seguridad, ¿vale? Brechas de seguridad en todas sus facetas y en todas sus vertientes posibles, ¿vale? De hecho, para que os hagáis una idea, desde un punto de vista de criticidad de ese tipo de incidentes, estamos en que de criticidad alta son más de la mitad de las que hay registradas. Esto no significa que estemos hablando del total de las que se han producido, digamos, pero bueno, de las que hay registradas, estos serían los datos. Ante esta situación, pues obviamente Europa no le queda otra que empezar a regular, que empezar a ponerse muy intensa en exigir a los, a los diferentes stakeholders que operan en el mercado de diversos sectores. De hecho, esto es uno de los puntos claves que vamos a ver ahora mismo respecto a NIS 1 con respecto a NIS 2, aumentándose drásticamente el número de sectores afectados por parte de esta normativa de NIS 2. Básicamente con una única finalidad, reducir el riesgo de que se produzcan incidentes de seguridad y lo más importante de todo, que en caso de que se produzcan, dando por hecho que es prácticamente imposible que no se produzcan, que el impacto que tengan sea el menor posible, ¿vale? Eso es básicamente lo que busca la normativa. En ese contexto, ¿qué es lo que ha hecho el regulador? Pues básicamente ha aprobado una directiva NIS, una nueva directiva NIS que ha sido aprobada en el 2022, venía de otra directiva NIS 1 del 2016, bastante soft, bastante, bueno, sencilla, si lo queréis llamar así, y que ha pasado, entre comillas, que no sé si queda mal que lo diga, pero sin pena ni gloria, vamos a llamarlo, ¿vale? Esta que viene, me temo que no va a ser. Esta que viene me temo que no va a pasar sin pena ni gloria por una sencilla razón, por el régimen de responsabilidades que ha establecido, tanto para las sociedades incumplidoras como para los directivos incumplidores. Es decir, los directivos que tuvieran conocimiento efectivo de los incumplimientos de la organización y no han hecho nada para solventarlo, pues asumirán responsabilidades administrativas directamente con su propio patrimonio y al mismo tiempo, y esto ya queda en manos de los estados con las transposiciones de esta directiva, en el caso de España todavía no la tenemos transpuesta, se podrán llegar a asumir responsabilidades penales incluso, ¿vale? Vamos a ver cómo queda esto en la última versión que se haga, porque obviamente las modificaciones para meter responsabilidades penales, las modificaciones obviamente ya no se harían dentro de la propia ley de transposición, sino que habría que hacerlas dentro de ley orgánica, ¿vale? No tenemos claro todavía si eso se va a hacer, aunque ya sabemos que en algunos países sí se han establecido, pues, regulación en las transposiciones que han hecho, se han establecido transposiciones, posibilidades de responsabilidad penal. Básicamente diferenciamos dos tipos de sujetos, lo que se consideran entidades esenciales y entidades importantes. Se clasifican en función de la criticidad del sector donde operan, nos definen exactamente qué sectores son. Si miráis abajo en este apartado de aquí, veréis que están prácticamente todos los sectores productivos. Creo que no falta ninguno o casi ninguno de los habituales. Y básicamente se centra también en el tipo de servicios que prestan y obviamente en el tamaño que tienen y la representatividad y dependencia que tienen a su vez otros sectores de ellos, ¿vale? De estas entidades, digamos, que operen en estos sectores. Se tiene en consideración también el tamaño, obviamente, como decía anteriormente, mediana o gran empresa, mayores de 50 empleados, de 50 personas, perdón, empleados,
y mayor de 10 millones de facturación, ¿vale? Se tiene en cuenta para el tamaño tanto el número de empleados como el volumen de facturación. Se establece un régimen de obligaciones, unos requisitos, digamos, unas obligaciones bastante más estrictas que la versión anterior. Cuando digo bastante son, como he dicho antes, la anterior ha pasado sin pena ni gloria, la que nos toca ahora, creedme que no va a pasar sin pena ni gloria, lo estamos viendo en el día a día, tanto desde áreas de compliance como también desde áreas de seguridad de la información, como desde áreas jurídicas. Esto, por llamarlo así, es un trending topic a fecha de hoy, básicamente porque hay unos plazos, un deadline y hay que cumplirlo. Y lo más importante, porque ya ha empezado a avisar el regulador mandando requerimientos de información, no a todos, es cierto, pero a determinadas compañías, vamos a llamarlos representativas de esos sectores que hemos visto anteriormente, diciéndoles, oye, contadme qué es lo que estáis haciendo para cumplir esto y contadme, dame una fotografía más o menos de en qué estado estáis a fecha de hoy, ¿vale? Con lo cual, antes de ni siquiera tener transporte a la directiva, sabiendo que esto en octubre tiene que estar, digamos, acaba el plazo de los 2 años, el regulador ya se va poniendo las pilas, ¿vale? Tenéis que pensar también por qué torna esto también una importancia importante, por los datos que os he dicho antes de los volúmenes de ataque, pero también por la situación de riesgo, si me lo queréis llamar, en la que se encuentra todos los países considerados OTAN, por así decirlo, en este, no sé si llamarlo nuevo telón de acero que tenemos a fecha de hoy, o sea, a nivel global, a nivel geopolítico. Y no debemos olvidar, estamos en un nivel 4, ¿vale? Tenemos 5 niveles de seguridad, de alerta, vamos a llamarlo, estamos en el nivel 4. Y llevamos, en el caso de España, Francia también, Alemania también, llevamos desde hace ya bastantes años en nivel 4, ¿vale? Con lo cual, bueno, a eso es a lo que nos centramos. Se establecen multiplicidades de obligaciones, no voy a entrar en cada una de ellas, ¿vale? Pero obligaciones de dobles... de utilizar de utilización, perdón, de dobles factores de autenticación, utilización, garantías, digamos, y diligencia debida en la cadena de suministro en los terceros con los que trabajamos. Se pone muchísimo hincapié en esto. Para que os hagáis una idea, en las últimas 2 semanas hemos tenido 10 brechas de seguridad en España conocidas, grandes. De las 10, 6 provienen no de las entidades principales, provienen de ataques a proveedores, vamos a llamarlo importantes, de esos clientes finales, ¿vale? De esas entidades grandes finales. Es decir, el 60% de lo que ha ocurrido en las 2 últimas semanas, 2, 3 últimas semanas, proviene de ataques a los terceros. La lógica es muy sencilla. Al atacante le es más sencillo atacar al tercero más pequeño, normalmente, que al tercero proveedor, que atacar al principal, que suele ser más grande y suele tener más medios, entre comillas, de protección. Esa es la única lógica que tiene esto, no hay que buscarle más ciencia. Como decía antes, el régimen sancionador muy importante, responsabilidades para directivos, sanciones administrativas de 10 millones, un 2% de la facturación global, o 7,5 millones de euros, o 1,7 del negocio anual a nivel mundial, y de estas, la que sea la más importante, ¿vale? Como os he dicho antes, incluso puede llegarse a la prohibición temporal de estas entidades de estas entidades, de los directivos, digamos, para ejercer cargos directivos, así como también, en su caso, cautelarmente poder incluso llegar a suspender la actividad, ¿vale? Pensad que esto es vía administrativa, no es vía penal. Vía administrativa te pueden suspender la posibilidad de operar si consideran que no estás en el nivel adecuado para poder seguir operando, y obviamente quiero entender que si se ha producido algún hecho relevante o crítico que pongan tela de juicio no solamente a este proveedor, sino a otros, a esta entidad afectada, sino a otras posibles, ¿vale? Reglamento DORA. DORA, como me gusta siempre decir, DORA, que no es Dora la exploradora. DORA, el reglamento DORA es, digamos, una directiva, o sea, perdón, es un reglamento propiamente dicho, pero es una norma que solo afecta al sector financiero. Es como, digamos, un NIS 2 especial para el sector financiero. ¿Por qué se centra
el regulador explícitamente en el sector financiero por una sencillísima razón. Básicamente es porque ha categorizado al sector financiero como probablemente uno de los ámbitos máximamente críticos, por llamarlo de alguna forma, en Europa. El resumen es, si el sector financiero cae, Europa cae. ¿Por qué? Porque se queda sin gasolina para seguir funcionando. Esa es la lógica, voy a resumiéndolo mucho, obviamente. Viene derivado también de que veníamos teniendo importantes regulaciones, regulaciones entre comillas. Veníamos teniendo importantes guías, porque no son regulaciones, del European Bank, de la European Bank Authority, la Autoridad Europea Bancaria, en el cual establecía recomendaciones cada vez, y por eso he dicho yo regulaciones, cada vez más regulatorias, cada vez más con casi forma normativa, específicas obviamente para el sector financiero, tanto la EBA en el sector bancario como en el asegurador EIOPA, ¿vale? Que es el mismo, el regulador, digamos, pero en el sector europeo, pero en el sector ¿cómo se dice? Asegurador. Entonces, básicamente las reglas son muy semejantes a las de NIS, pero bastante más estrictas que las de NIS. Es decir, las de NIS ya eran estrictas, pues las de DORA son ya, estamos en el siguiente nivel de exigencia y en el siguiente nivel de, sobre todo, enforcement. Enforcement me refiero inspección. Pensad que los competentes para inspeccionar esto son los bancos centrales de cada país y el Banco Central Europeo. Y está haciendo inspecciones. De hecho, ya está haciendo inspecciones, no conforme a DORA, sino conforme a esas guías que os estaba diciendo. Ya tenemos inspecciones, tenemos inspecciones por sorpresa, como no podía ser de otra forma, y también, obviamente, estamos teniendo multiplicidades de requerimientos de información en entidades del sector financiero que básicamente están sabiendo que esto todavía no es exigible, ¿vale? Hasta enero del 25, pero son perfectamente conscientes que o han empezado las entidades ya a adecuarse, o obviamente el 17 de enero del 2025 no van a estar adecuadas. Y Europa se ha marcado un límite que es no puede operar ninguna entidad financiera que no cumpla esto. De hecho, yo no descarto que en algunas, sobre todo entidades pequeñitas, se puedan llegar a producir hasta suspensiones de licencias bancarias por no cumplir y acreditar en tiempo y forma esto. Eso está previsto en la normativa bancaria y no descarto que se pueda producir. Con las grandes no va a pasar, obviamente, pero con las entidades más pequeñitas es posible que ocurra porque no lleguen a tiempo. Y no se va a permitir operar en el sector financiero ninguna entidad que no cumpla con esto. Así que os podéis hacer una idea de la importancia y la relevancia que torna, en la que se torna este aspecto, ¿vale? Es un reglamento mucho más técnico, obviamente, nos establece plazos de notificaciones de incidentes de seguridad, pues como estáis viendo, infinitamente inferiores a los que habitualmente estamos acostumbrados, de las 72 horas, estamos hablando de 4 horas, un plazo no superior nunca de 24 horas. Un nivel de intensidad, vamos a llamarlo, en la gestión, coordinación y sobre todo en el cumplimiento. El otro día estaba en un evento, tomando unas copas con gente del mundo de la ciberseguridad relevante del país y me hacían el chascarrillo, eran todos ingenieros, y hacían el chascarrillo, joder, esto de la ciberseguridad cada vez se está convirtiendo más en cosas de compliance y cosas de abogados. Y a ver, no es así, pero pensad que el mundo de la ciberseguridad estaba completamente separado, prácticamente completamente separado del mundo regulatorio, y va a pasar a estar extraordinariamente regulado a partir de estas normas, ¿vale? Con lo cual, nuevo foco de riesgo desde un punto de vista de riesgos de incumplimiento normativo y, por tanto, nuevo foco en el que vamos a tener que poner, digamos, va a ser, como siempre me gusta explicarlo en las clases, una pieza más del puzzle de nuestro cumplimiento normativo 360. Es decir, esto va a ser una pieza más que vamos a tener que meter dentro de nuestros frameworks de identificación, análisis y gestión de riesgos, y vamos a tener que, como compliance officers, vamos a tener que vivir con ellas y gestionarlas adecuadamente. La infinidad de riesgos que se derivan aquí ya no son solamente riesgos operacionales, reputacionales, sino también de incumplimiento normativo, cosa que antes lo sabía, pero eran infinitamente menos.
En las clases, básicamente, lo que siempre intentamos es dar una aproximación extraordinariamente práctica de cada uno de los temas. Es decir, como el propio Carlos ha hecho con la jurisprudencia, os podría contar lo mismo, probablemente desde un plano más teórico, pero enseñándoos jurisprudencia, como digo yo siempre, siempre te vas a acordar del caso X, del Y o del Z. Y esos son más difíciles que se te olviden. En el caso de Paco, exactamente lo mismo, tirando siempre de análisis práctico, vamos a llamarlo, de la norma, y siempre, y espero que eso nunca deje de ocurrir, crítico de la norma, creo que es la clave, porque es la clave para poder conseguir un resultado adecuado, ya sea, me da igual si estamos en la posición de receptores como la posición de asesores, entre comillas, en la materia correspondiente. Y por mi parte, nada más. Creo que he hecho lo más ejecutivo que se podía hacer, creo. Muchas gracias, Alonso, por Gracias. esta brillante exposición. Bueno, esto es como lo que decía Paco, que los compliance officers tienen un trabajo apasionante e intenso. Después de las 3 patas que os hemos contado, yo lo que haría es pedir un aumento de sueldo, es lo primero que haría. El trabajo que hay es tremendo. Bueno, hay una pregunta y una reflexión, Paco, son para ti, si quieres, brevemente, si quieres atenderla y cerramos. No se te escucha, Paco. ¿Verdad? Que he quitado el micro para Sí. escuchar a Alonso. Sí, Virginia preguntaba el tema de los canales. Decía, bueno, sí, ¿qué interpretación debemos hacer al artículo 5.2d que dice, de la ley, que dice que el sistema interno debe integrar todos los canales internos de información? Bueno, yo creo que, a ver, en primer lugar, los protocolos de acoso laboral, en su configuración originaria y para lo que sirven dentro del ámbito de las relaciones laborales en la empresa, no contemplan infracciones. Vuelvo a decir, en el ámbito del acoso laboral dentro de la organización, solamente hay infracción administrativa de la empresa cuando incumple la normativa y solamente hay delitos de las personas que cometen acoso a otras personas. Pero cuando tú, un trabajador, una trabajadora, denuncia una situación de acoso a través del protocolo de acoso laboral, no está denunciando ni una infracción administrativa ni un delito, al menos en principio. No está denunciando un delito si los protocolos son correctos, adecuados. Si la empresa tiene sus protocolos bien, funciona bien, etcétera, ese es un canal que no estaría dentro de los canales internos porque no es un canal para denunciar infracciones administrativas o penales, sino que es un canal que está previsto para resolver situaciones interpersonales dentro de la organización que están en el marco de las relaciones laborales amparadas en la regulación que tiene el empresario en base a el Estatuto de los Trabajadores, la regulación del contrato y algunas obligaciones que tiene en el ámbito de prevención de riesgos laborales y de prevención del acoso dentro de la organización. Ese es el punto de partida, por lo tanto, ahí esas comunicaciones están. Cuando se abre el canal interno es cuando el trabajador o la trabajadora implícitamente, además, en su denuncia incorpora elementos de una infracción administrativa de la empresa. Y cuando la empresa, por ejemplo, si la empresa no tiene protocolo de acoso o tiene comité de acoso, pues solamente le queda la solución, que es ir al canal de... Y entonces recibe protección porque el trabajador o la trabajadora que denuncia un acoso a través del protocolo de acoso y ese protocolo detecta que además en esa denuncia implícita hay, por ejemplo, pues un tema de infracción de prevención de riesgos laborales o un tema de infracción de la normativa, que eso seguramente el comité de acoso lo comunicará al responsable del sistema interno porque va a recibir una doble protección que está contemplada en la ley 2/2023. La ley 2/2023 dice, cuando un trabajador denuncia una cuestión relacionada, por ejemplo, con prevención de riesgos laborales, además de la protección que tiene en esa normativa, tendrá la de este canal. Y en el acoso pasará exactamente igual. Si yo voy al comité de acoso, le digo, estoy viviendo una situación, implícitamente el comité detecta que mi denuncia, o yo, aparte de decirles que estoy viviendo una situación de acoso, estoy explicando que lo he explicado a no sé quién del comité y no me ha hecho caso, etcétera, pues tendré la doble protección, porque estaré denunciando una infracción administrativa y estoy denunciando una situación laboral. Eso, en el fondo, es porque no todos los canales de comunicación que hay en una empresa sirven para comunicar infracciones o delitos graves o muy graves o delitos. Pueden servir para otras cosas y esos no están en el amparo del artículo 5.2d, que a veces es que estamos haciendo a veces una interpretación de la ley 2/20 súper absorbente. Igual que hay, y lo lanzo, otro problema derivado. La gente, ha llegado un momento que mucha gente interpreta que la ley 2/20 lleva a que todos los procedimientos de investigación están dentro del sistema interno de información y eso no es así. La ley lo que está diciendo es que tienes que tener un procedimiento de investigación de las comunicaciones que entran por el canal, pero eso es esas comunicaciones.
no tiene sentido que todo el resto de procedimientos de investigación que pueda tener una empresa estén metidos en el sistema interno de información, porque lo que dice el artículo de una ley, esta ley está hecha para proteger a los informantes. Y dentro del marco de protección de los informantes, un derecho que tiene el informante es a que se investigue su comunicación y se lleve el resultado. Porque una forma de no proteger al informante es coger la comunicación, meterla en un cajón y no volver a sacar nunca más. Entonces la ley lo que está diciendo es, no, usted tiene que investigarla y llevar hasta el final. Porque así protege usted al informante, porque si usted llega a la comunicación, la mete en un cajón y no hace nada más nunca más, pues ahí también estamos desamparando al informante, pero en ningún sitio de la ley dice que todas las investigaciones de una empresa tengan que ir por el sistema interno. Por lo tanto, esa es la interpretación que yo hago del Cívico 2. Y lo que pregunta debajo Almudena, pues es tan sencillo como explicarle a los trabajadores. Yo creo que lo que nos está haciendo la ley 2/2023, lo que está haciendo la reforma del Código Penal y lo que está haciendo nuestro legislador torpemente, es poner en valor que tenemos que tener un buen protocolo de prevención del acoso. O sea, es que al final la solución para el compliance officer es reforzar el protocolo de protección del acoso, el comité de protección del acoso, que funcione bien, que esté la gente justa que tenga que estar, que esté gente preparada, porque luego hay otro problema. Estoy viendo, yo en mi experiencia, gente que en el canal de denuncias de la ley 223 está rechazando comunicaciones de acoso que no tendría que rechazar, porque una cosa es que no haya un delito de acoso y digan esto no es acoso, y otra cosa es que la normativa laboral no diga eso. Por lo tanto, tiene que existir un protocolo de prevención del acoso y un comité fuerte, consistente, sólido, que funcione para que precisamente lo único que te pueda entrar por el canal sea la anomalía que realmente justifique que haya una infracción o un posible delito. Por lo tanto, la solución que yo estoy dando a aquellas organizaciones en las que nos hemos encontrado en este problema es lo que tenemos que hacer es reforzar el protocolo de acoso, que funcione bien, que sea eficaz, que tenga un buen equipo y explicar al personal que ese es el canal más importante y más funcional para cualquier conducta, incluida la de una sola vez que dice la OIT. Y más allá de esto, decir, oye, y si el canal no el comité no funciona, el protocolo no funciona, nos hemos saltado las cosas, o habéis detectado algo que vaya más allá de eso, pues entonces, si no queréis ir por el canal, que tendréis la doble protección, porque el canal acabará debiendo al responsable del sistema esa comunicación, pues iros directamente al responsable del sistema. Pero al final, tan malo es no tener un canal, tan malo es no tener un canal y no funcionar por el canal y no llevarlo por aquí, como llevar todo por el sistema interno, porque el responsable del sistema interno no tiene por qué tener las características del perfil adecuados para atender adecuadamente una comunicación de un trabajador que en el ámbito especializado de la prevención del acoso se percibiría con una situación que necesita como mínimo una mediación y un tratamiento, en el canal de denuncia será irrelevante, dirán esto aquí no. Y bueno, y si no es aquí, ¿dónde? Por tanto, el reto está ahí, en reforzar nuestros protocolos, pero también yo creo que el reto está, y eso yo insisto mucho, yo creo que como ha hecho Alonso en el curso lo hacemos, en hacer una lectura crítica de las normas. Lo que no podemos hacer es comprarlas a peso, porque cuando compramos las normas a peso, lo que hacen es darnos problemas, tenemos que ser críticos con las normas. Y yo he detectado, por ejemplo, en esta norma, pues muchas interpretaciones que son muy poco críticas, desgraciadamente, y al final llevan a confusión. En fin, espero que haya respondido a la pregunta. Y no vea, casi, Carlos, hubiésemos preferido hablar de fútbol, ¿no? Bueno, ahora algunos se irá a ver la Eurocopa que juega Cristiano Ronaldo. O sea que, oye, Muy bien. muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por darnos la plataforma. Gracias a los asistentes, que en un momento dado hemos sido más de 100 y ahora quedan bastantes fieles. Agradeceros a todos las inquietudes, como ya han dicho Paco y Alonso, nuestro objetivo es transmitir conocimiento de la forma práctica, incluso cuando traigamos teoría o jurisprudencia, no poneros ahí todos los extractos, sino aterrizarlos y pasarlo a la práctica como hemos intentado hacer. Y bueno, y que veamos los problemas y, como dicen, desde una perspectiva crítica, porque al final los foros de profesionales es para lo que sirven. Os lo agradecemos mucho. Que Gonzalo dice el plazo de matrícula. Pues mira, ya está abierto el plazo de matrícula. Empezamos el 27 de septiembre. Pero si os ha convencido y tenéis ganas, no lo penséis mucho. También hay modalidad telemática, por cierto, si quieren hacerlo a distancia. Digo que no lo penséis mucho porque no será el primer programa de compliance
formativo que llegamos al aforo completo. Entonces, cuanto antes os pongáis, pues mejor. Y agradeceros a todos la asistencia y el que se apunte, nos vemos en septiembre. Un abrazo a todos. Saludos, gracias.